La muerte es el final de la vida. La muerte es una circunstancia por la que pasamos a dormir con la esperanza de la resurrección. La muerte es el descanso eterno luego de todo el esfuerzo realizado en vida. La muerte es cuando nuestro cuerpo ya no funciona nunca más. Toda cultura construye una respuesta para sus muertos. Se generan estructuras de columbarios o tumbas individuales que preservan los restos de los fallecidos para la sociedad. En Lima del siglo XIX, esa respuesta tomaría una forma particular. Muy cerca del centro histórico de Lima, hay una ciudad dentro de la ciudad, y este es el cementerio Presbítero Matías Maestro, el primero de Lima y de América Latina, inaugurado en 1808. Pero no es solo un camposanto, fue concebido como una obra urbanística, con calles, ejes, pabellones y jerarquías. Para entender por qué, hay que situarse en el siglo XIX. En esa época, los muertos se enterraban debajo de las iglesias y los olores se asociaban con enfermedades. Entonces, Matías Maestro diseñó una solución: el primer cementerio civil bajo una nueva lógica de orden e higiene. Fue así que en 1808, Matías Maestro diseñó el primer cementerio civil fuera del centro urbano, concebido como una ciudad para los muertos, con calles, pabellones y una organización que imitaba la Lima de su época. Pero desde el inicio hubo zonas diferenciadas: mausoleos para la élite, pabellones para los sectores medios y fosa común para los más pobres. Y así creció en 3 momentos. Primero, el trazado fundacional, simétrico, neoclásico, ordenado. Luego vino la etapa republicana. Con el boom del guano llegaron los mausoleos de mármol europeo y con la Guerra del Pacífico, la cripta de los héroes. Finalmente, el siglo XX trajo una lógica más popular, donde los pabellones reemplazaron a los mausoleos y la fosa común quedó al fondo, casi olvidada. Este cementerio puede leerse como un sistema de 4 tipologías: la fosa, entierro colectivo, sin nombre, sin marca; el pabellón, agrupaciones de nichos individuales de 70 centímetros, selladas con una lápida; el mausoleo, estructura autónoma, de gran escala, con arquitectura propia; la cripta, cámara subterránea para los elegidos por el Estado. 4 formas de ocupar el mismo suelo, 4 respuestas distintas a la misma pregunta. Antes de los pabellones, los nichos y los mausoleos, gran parte de los entierros en el Presbítero Maestro ocurrían en fosas comunes. Entre 1830 y 1850, el 70% de los difuntos eran enterrados en estos espacios colectivos, donde varios cuerpos compartían un mismo lugar sin una identificación individual. Ubicados en el extremo oeste del cementerio y alejado de los recorridos principales, las fosas comunes eran excavaciones de gran profundidad donde los cuerpos se enterraban sucesivamente en diferentes capas de tierra. No existían divisiones, solo cuerpos en bolsas acumuladas. Estaban destinados principalmente a personas en situación de pobreza, cuerpos no reclamados o familias que no podían acceder a una sepultura propia. Su localización y carácter anónimo reflejan una de las primeras formas de segregación dentro de la ciudad de los muertos. Aquí, la memoria individual prácticamente desaparecía, y el destino de los difuntos quedaba absorbido por el conjunto. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX esta lógica comenzó a cambiar. La sociedad empezó a valorar cada vez más la permanencia del recuerdo y la identificación individual de los fallecidos. Los pabellones son la tipología de la clase media. Introducen una nueva manera de organizar la muerte, más permanente, más densa y más visible dentro de la ciudad de los muertos. Distribuidos a lo largo del cementerio, los pabellones se organizan siguiendo configuraciones lineales y en algunos sectores formando cruces que estructuran calles y recorridos. Más que simples contenedores de nichos, conforman una red que ordena la ciudad de los muertos y define la experiencia de quienes la recorren. Algunos pabellones incluso respondían a categorías específicas de la sociedad.
Tal es el caso del pabellón San Joaquín, conocido como el pabellón de los suicidas, donde también fueron enterradas personas consideradas ateas, grupos históricamente excluidos de los espacios funerarios más prestigiosos. Entre ellos se encuentra el Omtom, conocido popularmente como el Barbero de la Muerte. Muy cerca también descansa Gregoria Camacho, personaje envuelto en leyendas populares y cuya tumba continúa recibiendo visitas, ofrendas y rituales hasta la actualidad. O el de los neonatos, brindando descanso a aquellas almas que tuvieron un paso corto por la tierra. Los pabellones infantiles recuerdan periodos de alta mortalidad que afectaron a la ciudad durante el siglo XIX, convirtiéndose en testimonio material de algunas epidemias. Estas diferencias también pueden leerse en la propia arquitectura. Los pabellones destinados a niños presentan nichos de menores dimensiones, adaptados a una etapa de vida que terminó prematuramente. En contraste, los pabellones de adultos presentan nichos de mayor tamaño. Aunque ambos responden a una misma lógica de organización, estas variaciones evidencian cómo la arquitectura funeraria clasificaba y ordenaba a sus ocupantes. Aquí, la individualidad queda integrada en una estructura colectiva. Las diferencias se expresan únicamente a través de pequeños elementos, una fotografía, una inscripción o un arreglo floral. Esta aparente uniformidad no implica necesariamente igualdad. Los pabellones representan a aquellos que pudieron acceder a una sepultura permanente, pero no a la monumentalidad reservada para las élites. El mausoleo es la tipología del poder. Desde 1840, estas estructuras comenzaron a levantarse con mármol importado de Europa, impulsadas por la prosperidad económica del boom del guano. Como los Bentín, los Pardo y los Figari son exponentes de ello. Ya no era solo un espacio para los muertos, sino era un monumento al apellido. La arquitectura se convirtió en una declaración de permanencia. Algunos mausoleos familiares llegaron a ocupar más de 40 metros cuadrados. Debido a ello, se empezaron a diversificar a partir de gustos. Desde los túmulos funerarios inspirados en la tradición sepulcral occidental, se empieza a multiplicar a mausoleos con forma de ataúd que fueron ocupando zonas céntricas del cementerio, cediendo sus jardines a medida que se construía. Un caso ejemplar es el mausoleo de Sofía Dreyfus, con un estilo clásico en forma de ataúd decorado con 4 estatuas de mármol importado. El magnate Dreyfus edifica este mausoleo para conmemorar el fallecimiento de su esposa, a pesar de no tener su cuerpo físicamente. No es hasta avanzar la época en que se empieza a construir mausoleos en forma de casas y palacetes en diferentes tipos de estilo de arquitectura. De esta manera, el estilo no solo denotaba el lujo que tenía la familia, sino también conformaba en qué sentido la persona fallecida era recordada. Por otro lado, un estilo semejante a los mausoleos se empezaría a popularizar en la sociedad, la tipología de la cripta. En este sentido, esta estructura funeraria se caracteriza por llegar a tener entradas subterráneas, ya sean internas o externas, para el acceso de los restos funerarios. Entre los más notables se encuentran la cripta del sacerdote Matías Maestro o del ministro Ana José de la Riva Agüero y Osma. Con el tiempo, las criptas adquirieron un carácter cada vez más representativo dentro de la sociedad. Su crecimiento respondió no solo a una necesidad de albergar a más personas, sino también al interés de convertir la memoria en un acto monumental, alcanzando una de sus expresiones más significativas en la cripta de los héroes. Siguiendo con la cripta de los héroes, esta fue diseñada por el arquitecto francés Émile Robert, siendo la máxima expresión monumental del cementerio. Su imponente arquitectura fue concebida por el Estado para materializar el duelo nacional tras la Guerra del Pacífico. Tras su ampliación, la estructura quedó conformada por 3 niveles. En la superficie, la capilla necrópolis, la nave central. Bajo ella, 2 niveles subterráneos superpuestos, uno directamente debajo del otro. La obra adaptó sus muros interiores para colocar placas murales que honran a 265 combatientes, cuyos restos nunca fueron hallados. La geometría del recinto organiza rigurosamente el espacio para albergar a 308 defensores, 278 de ellos en nichos. Los 30 restantes descansan en sarcófagos individuales. La diferencia persiste incluso aquí. La arquitectura sigue distinguiendo quién ocupa más espacio. Restaurada en 2002 para recuperar su diseño original, esta cripta es el verdadero emblema de nuestra memoria histórica. El Estado decidió qué nombres recordar, y la arquitectura lo hizo permanente. Es así que en el cementerio Presbítero Maestro, cada tipología, cada monumento y cada ausencia
revela que incluso después del último aliento, la arquitectura sigue hablando de nosotros. Entonces, ¿todos morimos igual? Quizá la muerte sea el único destino compartido, pero la memoria que dejamos y el espacio que ocupa nunca han sido iguales.